Ahora vamos a ver lo que son los marcadores tumorales de células germinales. Los marcadores tumorales útiles son lo que es la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y su subunidad beta, la deshidrogenasa láctica y la fosfatasa alcalina placentaria. Las concentraciones previas al tratamiento van a ayudar a confirmar el diagnóstico de tumor de origen gonadal o extragonadal, y esto va a influir en la elección del tratamiento y nos va a permitir conocer el pronóstico. Veremos lo que es la alfa-fetoproteína. El límite de referencia de 15 miligramos litro después del primer año de vida. Los niveles elevados se van a observar en tumores de células germinales y carcinomas de hepatocelular. Su sensibilidad va a ser de 39 a 65, la especificidad de 76 a 94. Los valores predictivos positivos van a ser del 9% al 50%. En los tumores de células embrionarias, las cifras celebradas de FPA indican presencia de elementos de saco embrionario. Veremos carcinomas embrionario, tumores del saco vitelino. A mayor de 100 miligramos litro, en teratomas malignos indiferenciados y en tumores combinados. Ahora veremos lo que es la hormona coriónica humana. Esta va a ser sintetizada en el sitio trofoblasto de la placenta. Se va a producir en trastornos malignos de trofoblastos de las células gigantes sincitrofoblásticas y en tumores de células germinales. Puede elevarse en adenocarcinoma pancreático, intestinal, hepático, gástrico, pulmonar, ovárico, mamario y renal. Los límites normales, tanto en hombre como mujer premenopáusica, va a ser de 5 unidades litros. De las mujeres posmenopáusicas va a ser de 10 unidades litros. La vida media en el suero es de 16 a 24 horas. Veremos ahora lo que es la fosfatasa alcalina placentaria. Este va a ser un marcador útil en las neoplasias testiculares intraepiteliales. Su límite superior de referencia es de 1000 unidades litro. En fumadores puede elevarse hasta 10 veces este límite. Su vida media es de 0.6 a 2.8 días. Va a ser excelente para vigilar lo que es la respuesta a la quimioterapia. Ahora vamos a ver que la deshidrogenasa láctica es una enzima compuesta por 5 isoformas que se expresan en el músculo cardíaco, esquelético y otros órganos. La isoenzima LDH1 se identifica con más frecuencia en tumores testiculares y en afecciones benignas como enfermedades de músculo esquelético, infarto al miocardio, anemia perniciosa, leucemia, talasemia y embolia pulmonar. La DHL se relaciona principalmente con la carga tumoral. Esta va a ser de una baja sensibilidad y especificidad como marcador tumoral. Se va a encontrar presente prácticamente en todos los tejidos. Puede elevarse en cualquier tumor y en una diversidad de patologías benignas. Se ha considerado de valores pronósticos importante en pacientes con tumor de células germinales, principalmente en la investigación de recidivia. En el cáncer de ovario se eleva particularmente en los carcinomas indiferenciados y sus niveles relacionados con el estadio de tumores. En el cáncer tumoral de células pequeñas puede ser útil para seguir la respuesta del tratamiento empleado. Ahora siguiendo con los marcadores tumorales, tenemos el de cáncer ginecológico.
que abarca ovario, cérvix y endometrio. Hablando del cáncer de ovario, en específico del tipo epitelial, sabemos que el marcador tumoral usado con mayor frecuencia es la mucina CA-125, que es una glicoproteína antigénica de alto peso molecular. Es un marcador tumoral inespecífico, ya que puede elevarse en procesos benignos, por lo que no se recomienda su uso como prueba de tamizaje. El intervalo normal es de 0 a 35 y cuando vemos valores de 20 puede ser en mujeres que están sanas y posmenopáusicas, que es la mayoría de las mujeres. Cuando hay valores arriba de 100 puede encontrarse en mujeres premenopáusicas saludables durante su menstruación. Este marcador tumoral no se recomienda para el diagnóstico de la enfermedad temprana, ya que el 80% de las personas que tienen cáncer de ovario epitelial tendrá elevación de este y solo se reconoce en 50% de las personas que están en etapa 1 de la clasificación FIGO. El diagnóstico de cáncer de ovario epitelial requiere de los marcadores tumorales y pruebas bioquímicas, así como de exploración quirúrgica y un examen histopatológico. Como ya mencioné, no se utiliza para tamizaje y solo es para diagnóstico. Los factores pronósticos para el cáncer de ovario incluyen varios parámetros, así como etapa tumoral, el grado, el tipo histológico y el tamaño del tumor residual después de la resección primaria. La aplicación más importante, la aplicación más importante de este marcador tumoral es el seguimiento y vigilancia de mujeres con cáncer epitelial de ovario. Para hacer esto, se necesita llevar un registro de las concentraciones de este marcador. En concentraciones superiores a 70, antes del tercer curso terapéutico, predice progresión en el primer año de tratamiento. Después de una o tres quimioterapias, los valores de CA 125 es uno de los indicadores más sólidos para el pronóstico de la enfermedad. Hablando ahora específicamente de los tumores de células germinales del ovario, se sabe se utiliza un marcador tumoral dependiendo de la diferenciación del tumor y su subtipo histológico, y esto es no para el diagnóstico, sino solamente para su seguimiento. En masas con componentes del saco vitelino vamos a utilizar el marcador tumoral FPA y en tumoraciones con elementos que tengan trofoblastos se va a utilizar la GCH beta. Hablando del cáncer de cérvix, el antígeno del carcinoma de células escamosas, antígeno GCE, se encuentra presente en 90% de las neoplasias de células escamosas. Su sensibilidad es de 30% en la etapa 1 y en más de 90% en la etapa 4. Aunque hoy en día los marcadores tumorales en suero no contribuyen al diagnóstico de cáncer cervical, el antígeno GCE aumenta con la concentración en cuanto a volumen, etapa y compromiso de ganglios linfáticos. En personas que tienen padecimientos como el adenoma de cérvix, se utilizan los marcadores CA-125 y el antígeno de células escamosas para saber el pronóstico del padecimiento. Aunque el valor de la vigilancia no ha demostrado efecto en relación con la supervivencia global, se utiliza como seguimiento para el reconocimiento temprano de enfermedad recurrente, la vigilancia de quimioterapia neoadyuvante y vigilancia del tratamiento para enfermedad recurrente. Este marcador tumoral también se puede ver aumentado en otros cánceres de células escamosas, tales como en pulmón, cabeza, cuello, esófago y vagina. También en padecimientos dermatológicos como la psoriasis y el eczema, y en padecimientos sistémicos como la sarcoidosis y enfermedad hepática y renal. Por último, hablando del cáncer de endometrio, sabemos que el mejor marcador disponible hasta el momento es el CA-125,
que está elevado en 60% de las pacientes con enfermedad recurrente, aunque todavía está en discusión su uso, ya que no hay evidencia de mejor pronóstico con seguimiento de CA-125. Ahora vamos a hablar sobre marcadores tumorales en el cáncer de próstata. Históricamente, como nosotros conocemos, el antígeno prostático específico es el marcador tumoral más utilizado en el tamizaje de este cáncer. Sin embargo, en la actualidad, tanto la determinación del APE más el tacto rectal digital son los dos métodos más utilizados para su tamizaje, es decir, se complementan entre sí. Como tal, el marcador tumoral que estamos hablando, el antígeno prostático específico, es una glucoproteína que se puede encontrar en el suero y su acción es de una enzima proteolítica, es decir, sobre todo actúa sobre la consistencia del semen. Se puede encontrar de dos formas en el suero, en su forma libre y en su forma compleja. Su forma compleja representa del 50 al 95% de la determinación del APE total en el suero y siempre es inactiva. Hasta el 90% de esta forma del antígeno se encuentra unida a la alfa-1 antiquimiotripsina, mientras que su forma libre es aquella que no se encuentra unida a proteínas. La forma libre se reserva para casos en donde se necesita determinar si es necesario realizar una biopsia, debido a que en pacientes con cáncer la forma libre es menor, es decir, en pacientes que tienen cáncer de próstata, el antígeno prostático específico se encuentra en mayor porcentaje unido a proteínas. Entonces, cuando nosotros tenemos una determinación de un antígeno prostático específico total de entre 4 nanogramos y 10 nanogramos, se solicita una determinación de antígeno prostático libre, por lo que si su determinación es menor a 10% es indicativo de biopsia, sin embargo, si es mayor a 25% no se realiza una biopsia. Ambos representan la fracción principal del antígeno prostático total y pueden cuantificarse en el suero humano, como ya les había mencionado. La detección del antígeno prostático puede conducir a un diagnóstico temprano de cáncer de próstata. Sin embargo, el conocimiento de la evolución natural de las lesiones tempranas sugiere que su uso puede llevar a un diagnóstico y tratamiento superfluo. El valor predictivo del antígeno prostático en la población es bajo, es menos del 30%, por lo que se ha intentado aumentar la especificidad de este mismo mediante la determinación de varios cocientes y valores de referencia. El cociente uno de los cocientes que más se utiliza es el de la densidad, que quiere decir el total del antígeno prostático entre el volumen de la próstata. Y lo normal es que sea de 0.1, a 0.15. Los valores de referencia por edades también dependen de la historia clínica del paciente y generalmente se individualizan, es decir, la primera determinación del antígeno prostático se utiliza como valor específico para el paciente y de acuerdo a cómo ésta se va incrementando, o de acuerdo al nivel que tiene en la edad de presentación o en la primera determinación de se considera el seguimiento y cada cuándo se debe hacer. Generalmente en pacientes menores de 40 años, una determinación de antígeno prostático menor a 2 nanogramos nos indica que el seguimiento puede ampliarse hasta 2 años y una determinación mayor a 2.5 nanogramos nos indica que el seguimiento debe ser anual. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta la historia clínica familiar del paciente y los antecedentes propios de él. Y también se utiliza otra característica del antígeno, que es su velocidad, y es la cuantificación de su incremento a través del tiempo. Pese a que se han implementado estos métodos, la utilidad de estos parámetros no es definitiva y sus aplicaciones clínicas son limitadas, por lo que se debe de individualizar a cada paciente y a su historia clínica. Como seguimiento, el antígeno prostático específico es muy importante después de la terapia para el cáncer si no se han utilizado tratamientos antiandrogénicos. Esto es por los mecanismos de acción que nosotros ya conocemos de estos medicamentos que bloquean la transformación de la testosterona a la 5-dihidrotestosterona, que es una forma más activa. Esta hormona hace que la próstata crezca, entonces si se bloquea el paso de esta hormona o la transformación de esta, lo que pasa es que la próstata deja de crecer, por lo que podríamos tener un antígeno prostático total bajo. Sin embargo, estaríamos hablando de que el paciente podría tener cáncer o una recurrencia de por lo que cuando nosotros implementamos tratamiento antiandrogénico, el antígeno prostático específico no es útil. Además, las concentraciones normales del antígeno prostático específico total posteriores al tratamiento pueden indicar la ausencia de la enfermedad residual.
y las cifras incrementadas de este mismo nos podrían anticipar un progreso clínico, incluso años de que existan sintomatologías o un cuadro clínico evidente para nosotros como médicos. El examen digital y la eyaculación no influyen de manera significativa en la concentración del antígeno en total en suero. Sin embargo, podrían aumentar su fracción libre, por lo que si nosotros estuviéramos determinando el cociente, entre el total, el antígeno prostático complejo y libre, pues podría haberse alterado si hubiesen ocurrido alguna de las situaciones antes mencionadas, por lo que se recomienda que la toma de muestra para la determinación se realice antes del examen rectal digital y un tiempo considerable después de la eyaculación. Además, nosotros debemos de tener muy presentes que hasta el 25% de los pacientes con cáncer de próstata no elevan el antígeno prostático específico, es decir, su tipo histológico es diferente, por lo que nosotros debemos de considerar el cuadro clínico y las características y antecedentes propios de cada paciente para poder solicitar estudios adecuados. Además, las concentraciones séricas elevadas, el tacto rectal anormal o las dos cosas juntas son indicadores de sospecha, o sea, nosotros los debemos de tomar como una guía, sin embargo, no son diagnósticos por sí solos, por lo que la determinación definitiva del diagnóstico o el gold standard sería la determinación histológica por una biopsia. Ahora continuaremos con marcadores tumorales en el cáncer de mama. Los principales marcadores tumorales para el cáncer de mama serían el CA15.3, el antígeno carcinoembrionario, algunas oncoproteínas, proteínas lácteas y citoqueratinas. Existe una familia de mucinas que se llama mucina 1 o MUC1, entre las que se encuentra el CA15.30, también el antígeno asociado a carcinomas similar a la mucina, el CA549, BR2729, BRMA. Estas mucinas tienen una sensibilidad y especificidad similar al CA15-3, pero no se recomienda el uso de dos mucinas, ya que no presenta ninguna ventaja a la hora de detección de cáncer de mama, por lo que se recomienda el uso del antígeno carcinoembrionario y una mucina. Principalmente o comúnmente se usa el CA15-3. Hablando de las mucinas, el CA15-3 es conocido como mucina 1. Es una glicoproteína transmembrana localizada en las células del epitelio secretor, ya sea mamario, en tracto gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. Una sobreexpresión en esta proteína está asociada a cáncer de colon, páncreas, ovario y, por supuesto, de mama. También en esta misma proteína se detecta el CA2729, pero este utiliza un anticuerpo diferente que se une a una secuencia alterna de la proteína. Es decir, estos dos marcadores se pueden detectar en la misma proteína, pero se encuentran en diferentes posiciones de dicha proteína. Esto quiere decir que, aunque se encuentren en la misma proteína, sus valores no van a estar alterados de la misma forma. Puede que uno esté elevado y que otro se encuentre en valores normales. Hablando sobre el CA15-3 en específico, su sensibilidad es limitada en el cáncer de mama temprano in situ, alrededor de 15 al 30%, por lo tanto carece de utilidad en la detección del cáncer en etapas iniciales, así que no nos va a servir mucho como un marcador de tamizaje. Pero se deben realizar estudios para descartar enfermedad metastásica en pacientes que tengan aparente enfermedad localizada y tengan elevado el CA15-3. De igual forma, como marcador pronóstico, sí nos va a servir, ya que sus valores elevados se relacionan con una menor supervivencia en pacientes con cáncer de mama avanzado. También nos sirve como un indicador a la respuesta del tratamiento de los pacientes,
y es muy útil en el seguimiento de su patología y su tratamiento. Como mencioné al principio, el antígeno carcinoembrionario y el CA15-3 son los principales marcadores en el cáncer de mama y se usan en conjunto, y son útiles para el diagnóstico temprano de recurrencias de esta enfermedad, ya que sus valores se elevan de 5 a 6 meses antes de las manifestaciones clínicas, por lo que su uso nos ayuda en el diagnóstico temprano de metástasis en alrededor del 60 a 80% de las pacientes, ya que se encuentran niveles séricos anormales de antígeno carcinoembrionario en alrededor de 40 a 50% de las pacientes y de CA15-3 en alrededor del 50 a 70% en pacientes con metástasis distantes. Como pueden observar, estos valores no son muy elevados, así que no son muy específicos y todavía no está claro, no se ha llegado a un acuerdo si se debe iniciar el tratamiento al detectar la elevación de estos marcadores. Así que por lo pronto no hay ningún consenso en cuanto a esto. Bueno, compañeros, continuando con los marcadores tumorales de cáncer gastrointestinal. Primero vamos a ver lo que es el cáncer colorectal. Para este tipo de cáncer, el antígeno carcinoembrionario es el marcador tumoral elegido. No tiene utilidad en etapas tempranas, es decir, cuando el cáncer está en etapa 1 y 2, este antígeno no tiene mucha utilidad. La especificidad es relativamente baja, es del 90%, y tiene el valor de corte en 2.5 nanogramos por mililitro. También la sensibilidad es relativamente muy baja, es del 80%, cuando en otras pruebas hemos visto que llegan hasta el 95 o 98%. Debido a lo que ya mencionamos sobre la sensibilidad y la especificidad, sumado a una baja prevalencia del cáncer, este antígeno no se utiliza como prueba de escrutinio. Solo se debe hacer cuando hay síntomas correspondientes a cáncer colorectal y si hay una elevación de este antígeno, se debe considerar como un diagnóstico probable cáncer. A pesar de que este antígeno tiene muchas limitaciones, la Sociedad Americana de Oncología Clínica determinó que es el marcador de elección para seguimiento y pronóstico de pacientes con este cáncer. Ahora bien, cuando ya tenemos el seguimiento a los pacientes, se dice que una lenta y paulatina elevación del antígeno sugiere una recurrencia regional. Sin embargo, si la elevación es muy rápida y drástica, se sugiere una metástasis hepática. Para el seguimiento de los pacientes se tiene que utilizar en intervalos de 3 meses durante los primeros 2 años. ¿Cuáles son los valores normales? Varían un poquito, pero aquí se los puse para que los tengan en cuenta. Es en base a la clasificación Duke del cáncer. Ahora vamos con el cáncer pancreático. El marcador utilizado es el CA19-9 con una especificidad del 90% y una sensibilidad del 81%. Prácticamente es la misma que el anterior, si se dan cuenta. Aunque el aumento de este tipo de antígeno no es específico de cáncer, porque lo podemos encontrar en otros trastornos como pancreatitis aguda y crónica, cirrosis, colangitis e ictericia hepatocelular. Cuando tenemos un paciente que muestra síntomas de cáncer y tiene edad avanzada, debemos descartarlo lo más rápido posible. Pero hay que tener en cuenta algo con este marcador. 55% de los individuos con tumores de cáncer pancreático, que es menor a de 3 centímetros de tamaño, sí tienen elevación, pero hay un 45% que no tienen elevación. Entonces es casi mitad y mitad de probabilidad. Por lo tanto, debemos hacer una buena historia clínica y corroborar con otros estudios. Se utiliza durante el seguimiento de estos pacientes, sin embargo, su utilidad como tal no se ha comprobado. ¿Cuáles son los valores normales? Pues es menor de 40 unidades por mililitro. Y algo interesante de ver es que no solo se asocia el cáncer de páncreas, sino también se asocia el cáncer de colon y recto, estómago, vías biliares, ovario y mama. Cáncer hepatocelular. Es el marcador de elección
El marcador de elección es la alfa-fetoproteína. Se utiliza en pacientes que tienen hepatitis activa crónica o bien que tienen cirrosis. Estos, como son pacientes de riesgo a padecer cáncer, se les evalúa cada 3 meses con alfa-fetoproteína y de cada 4 a 6 meses con un ultrasonido. También pacientes que tienen hepatitis C se consideran en riesgo, por lo tanto deben hacerse las mismas pruebas. Los valores normales es hasta 40 nanogramos por mililitro en hombres y en mujeres que no están embarazadas. En mujeres embarazadas varía un poquito. Y hay que ver que este antígeno se asocia a cáncer de ovario, de testículo y de hígado. Hay un problema común con este marcador y es que niveles elevados también se pueden observar en hepatitis o cirrosis, o sea que el ver una elevación de alfa-fetoproteína no necesariamente indica cirrosis, no necesariamente indica cáncer, sino también puede indicar hepatitis o cirrosis. Por lo tanto, hay que diferenciarlo bien con el carcinoma. Por último, de mi parte, vamos con los marcadores tumorales del cáncer de vejiga. El estándar de oro para detectar el cáncer de vejiga siempre va a ser la citoscopía. Sin embargo, este es un procedimiento invasivo y un poco costoso, por lo tanto se tienen que utilizar unos marcadores de antígeno tumoral de vejiga que son BTA-STAT y BTA-TRAC. Las BTA significa antígeno tumoral de vejiga, pero en inglés. Los BTA-TRAC y STAT son proteínas que producen varias líneas celulares de tumores en vejiga, cervix y riñón. La BTA-STAT es cualitativa, mientras que la BTA-TRAC es cuantitativa. La sensibilidad del BTA-STAT es del 70% y la especificidad del 46%, es decir, son muy bajas. Y la especificidad puede disminuir si el paciente cursa con trastornos genitourinarios como infecciones, litiasis o trauma. La sensibilidad en TRAC del BTA-TRAC varía conforme a la etapa del tumor. Si está en etapa 1, la sensibilidad es del 48%. Si está en etapa 2 es del 59%. Si está en etapa 3 es del 88%. Y la especificidad va desde el 40 al 70%. En la tablita de abajo podemos ver las diferentes sensibilidades y especificidades de los diferentes antígenos tumorales que se utilizan para el cáncer de vejiga. No solo están los BTA, sino también están otro tipo de pruebas que pues, no está mal tenerlas en cuenta. Y en la tablita de la derecha, de la esquina superior derecha, está solo un recordatorio de lo que es la sensibilidad y la especificidad. Como estos marcadores miden una proteína que se relaciona al factor H del complemento, y así como una proteína de matriz nuclear que es la NMP22, como también telomerasas y productos de degradación de fibrina, tienden a dar falsos negativos, más que nada por la proteína relacionada al factor H, porque por ejemplo en pacientes con hematuria está activado el complemento y hay mucho factor H, por lo tanto se considera como un falso positivo para un tumor de vejiga. Ahora, otra proteína que se utiliza para detectar tumores en vejiga y que vale la pena hablar es la NMP22. No se considera como el estándar de oro, pero sí puede ser muy útil para hacer el diagnóstico. Esta se libera cuando hay daño a las cromátides en el aparato mitótico del núcleo. Como ya sabemos, si hay daño a las cromátides, hay daño al DNA, por lo tanto se puede traducir en una neoplasia. Si hay daño en las cromátides, la proteína es hasta 25 veces superior de lo que normalmente es. El valor de corte para esta es 0, por lo tanto si vemos una elevación, casi que es indicativo de cáncer. Esto obviamente se corrobora con la historia clínica y pues, la semiología. Se dice que esta es más sensible que la citología urinaria, pero para el carcinoma de células transicionales de bajo grado, la sensibilidad pues prácticamente es nula, por lo tanto no se utiliza tanto esta proteína, se utilizan más que nada las otras. Pero no está de más tenerlo en cuenta para cuando hacemos el diagnóstico de cáncer de vejiga. Los valores normales del BTA-TRAC, aquí están, varían en base al estadio del tumor, pero pues para que los tengan en cuenta. Por último, tenemos los marcadores tumorales en el cáncer pulmonar. Los antígenos relacionados con neoplasias más útiles son los siguientes: la enolasa neuroespecífica, el antígeno carcinoembrionario, los fragmentos de citoqueratina 19,
el antígeno de carcinoma de células escamosas, el antígeno de cáncer CA125 y por último el antígeno polipeptídico tisular. Comenzando con la enolasa neuroespecífica, tenemos que es una isoenzima neuroespecífica de la enolasa. Se emplea en tumores de origen neuroectodérmico, por ejemplo en carcinomas de pulmón indiferenciados de células pequeñas. Sus valores normales son por debajo de 14 nanogramos sobre mililitro. Las muestras de sangre embolizadas pueden dar falsos positivos, puesto que los hematíes son ricos en enolasa. Y, por último, su principal aplicación está en valorar la respuesta a quimioterapia en pacientes con carcinoma de pulmón indiferenciados de células pequeñas. El antígeno carcinoembrionario es una glucoproteína de la superficie celular. La incidencia de la positividad del antígeno en pacientes con carcinoma de pulmón en todos los estadios puede variar entre el 52 y el 77%. Tiene una gran sensibilidad para adenocarcinomas avanzados, sobre todo de colon, pero también mama, estómago y pulmón. La concentración de este antígeno es muy alta en los adenocarcinomas y el cáncer de pulmón de células grandes. Y por último, es de gran utilidad para predecir la supervivencia y una posible recidiva del tumor. Fragmento de citocreatina 19. Es un marcador tumoral que se emplean dos anticuerpos monoclonales específicos para un fragmento de citocreatina 19. La citocreatina 19 es abundante en los carcinomas de pulmón y es el marcador más sensible para cáncer pulmonar de células grandes. Tiene una mayor especificidad que el antígeno APT. No constituye un marcador organoespecífico, sin embargo, puede ser relevante para definir el pronóstico y curso de la enfermedad. Y por último, se encuentra aproximadamente en el 80% de los tumores pulmonares. El antígeno del carcinoma de células escamosas pertenece a la familia de inhibidores de serino-proteasas. Puede utilizarse como ayuda diagnóstica, puesto que concentraciones mayores a 2 microgramos sobre litro tienen 95% de probabilidades de tener cáncer pulmonar de células grandes y un 80% de tipo escamoso. Se encuentra aumentado en enfermedades ginecológicas y dermatológicas y puede ser utilizado como marcador en pacientes con neoplasias de estirpe epidermoide, principalmente de pulmón. El antígeno de cáncer CA125 es una glucoproteína que se sintetiza en diferentes epitelios y por tanto no es un antígeno específicamente tumoral. Puede ser elevado en procesos benignos como malignos. Si el antígeno es mayor de 100 unidades sobre litro y el marcador tumoral ACE mayor de 10 microgramos sobre litro, es muy probable que se trate de un adenocarcinoma o bien cáncer de células grandes. El antígeno polipeptídico tisular fue el primer marcador tumoral descrito. Se considera normal las concentraciones inferiores a 80 unidades sobre mililitro, una molécula detectada en la mayoría de los distintos tipos de carcinoma de pulmón, y es útil en el seguimiento de la evolución de los pacientes. Posee una buena relación sensibilidad-especificidad.